Bueno, esta charla no es básicamente una charla dirigida a hacer un manejo exhaustivo de las lesiones escamosas conjuntivales, como se habla en melanoma, sino a presentar un caso anecdótico que hemos tenido, que fue muy bien por suerte y que pudimos publicarlo, ingresarlo en la web para que pueda servirle a varias personas con un caso anecdótico que puede ser para la experiencia propia de cada uno, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de neoplasias escamosas. Como sabemos, las neoplasias escamosas pueden originarse de una displasia que va a ser inicialmente leve y con el tiempo puede virar a una moderada o severa y más adelante convertirse en un carcinoma in situ y luego en un carcinoma invasor, ¿no es cierto? Entonces todo este espectro de lesiones escamosas conjuntivales han tenido siempre un tratamiento quirúrgico básico, ¿sí? En los últimos 8 años o 9 años se ha dado mucho hincapié al tratamiento con quimioterapia tópica, esa con mitomicina, con 5-fluoracilo y con interferón, de lo cual el interferón ha llevado mucha ventaja y es el predilecto en toda parte del mundo debido a la baja probabilidad de efectos secundarios que tiene. Así que se ha difundido mucho su utilidad. Aquí vemos en estas fotografías cómo puede ser en forma creciente la presentación de una neoplasia escamosa, ¿no? Aquí tenemos una lesión gelatinosa, vegetante, muy poco sobrelevada, que podría corresponder a una displasia, tal vez moderada, severa, tal vez un carcinoma in situ. Aquí vemos una enfermedad de Bowen, que pues era un carcinoma in situ, pero aquí esta lesión ya creció y comenzó a infiltrar la esclera, y es un carcinoma infiltrante, en el cual todo tratamiento conservador es imposible. Estas neoplasias pueden seguir creciendo y miren cómo puede invadir toda la órbita anterior, protruir a través de la hendidura palpebral, cómo puede ingresar a la cavidad orbitaria como se ve en este corte sagital de tomografía, y cómo estas lesiones también con el tiempo pueden tener metástasis ganglionar. Felizmente el diagnóstico, menos del 1% de pacientes tiene metástasis al diagnóstico a nivel ganglionar, ¿sí? Si en estos pacientes debemos hacer un examen riguroso de los ganglios parotidios y de la cadena cervical buscando metástasis, y también cada vez que hagamos un control en el seguimiento en el tiempo de estos pacientes hay que buscar metástasis ganglionar porque es la primera manifestación de metástasis que presentan. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál ha sido el tratamiento clásico siempre de estas lesiones? El tratamiento quirúrgico. Si teníamos lesiones pequeñas o moderadamente o de tamaño moderado a nivel de la superficie ocular, procedíamos a una resección con 3 milímetros de margen o 4 milímetros de margen, aplicando crioterapia al margen igual que en los melanomas, y también haciendo una escleroqueratectomía si es que en el momento de la cirugía uno encontraba una adherencia patológica a los planos esclerales, ¿no? Al final de la cirugía siempre aplicamos alcohol absoluta al epitelio corneal para que por desecación, las células neoplásicas que puedan quedar libres ahí en la superficie derecho operatorio. Pasemos a la siguiente. Cuando el patólogo nos reporta que la lesión que hemos retirado era una displasia leve, moderada o severa, con márgenes negativos, terminó nuestro tratamiento y de ahí seguirá control del paciente cada 6 meses, por 1 año y luego en forma anual, como cualquier paciente que tenga que hacer su control oftalmológico. Si es un carcinoma in situ con márgenes negativos, ¿sí?, terminó también el tratamiento. Si tiene márgenes positivos, podemos pensar en hacer una ampliación de márgenes, volver a operarlo y obtener márgenes más amplios o enviarlo a radioterapia externa. Si es un carcinoma invasor o microinvasor, a todos ellos, como tienen una mayor probabilidad de tener recurrencia, por más que tengan márgenes negativos, los enviamos a radioterapia complementaria. Y habitualmente la radioterapia los patólogos la administraban entre 20 y 25 sesiones, aproximadamente 1 mes o 40 días, ¿sí? Un problema bastante significativo para los pacientes que vienen de provincia y que vienen con el CIS, porque son gente pobre. Desde hace 4 años aproximadamente, nuestro aparato de radioterapia superficial se malogró.
así que ya no teníamos para darle radioterapia superficial a los pacientes. Este tipo de radioterapia actuaba a nivel muy superficial y emitía poca radiación y había pocos efectos en los tejidos cercanos al área donde uno quería que se asiente el tratamiento. Por suerte, había llegado al instituto, unos 2 años antes, un aparato que se llama Intravin, que es un emisor de radioterapia intraoperatoria que se usa para cáncer de mama y para cáncer de cerebro. El concepto en mama es, haces una tumorectomía y aplicar radioterapia para esterilizar los 5 milímetros alrededor del tumor. Y hacer intraoperatoria y hacer un tratamiento precoz de radioterapia, la efectividad es más alta para que haya menos recurrencia tumoral. Bueno, estudiamos el aparato y un día nos visita el jefe de radioterapia y nos comentaba de que este tipo de radioterapia funcionaba como una braquiterapia, funciona como una braquiterapia. Su radiación es a base de rayos X, ¿sí? Entonces comenzaron a investigar acerca de las bondades de este equipo. Nadie lo había usado en el mundo para oftalmología, pero en el instituto se llegó a la conclusión de que actuar es una braquiterapia, no en placa, pero es una forma de braquiterapia y que su efecto superficial actúa hasta mejor que la radioterapia superficial. Bueno, todo estaba bien, pero el problema era calcular la dosis, porque no se sabía cuál era la conversión. Costó más o menos 1 año y medio en adecuarse a las dosis para oftalmología y ya vamos usándolo en más de 55 casos, tal vez, Mario. Sí, más o menos. 55 casos en los cuales hemos tenido una recurrencia, también hemos tenido radioterapia externa y estamos contentos porque es una monodosis de 6 minutos. Entonces el tiempo ganado para nosotros es sumamente valioso. Tenemos un protocolo en el cual ya tenemos 55 pacientes aproximadamente y ya los radioterapeutas lo han presentado a nivel internacional y les ha gustado, sobre todo al fabricante, porque ningún equipo de radioterapeutas con oftalmólogos lo habían utilizado, así que nos fue bastante bien, muy bien, y estamos contentos por eso. Pero te puedo hacer una pregunta porque no sé del equipo. ¿Es en un área circunscrita donde va a aplicarse el tratamiento? Este es un cilindro. Ajá. En el cual tiene una superficie lisa de 1 centímetro circular, de 1 centímetro de diámetro o de 2 centímetros de diámetro para nuestro equipo. Pero por ejemplo para mama es una esfera, porque tiene que emitir en forma esférica la radiación. Tiene varios tipos de aplicadores. Entonces al adosarlo sobre la superficie ocular, actúa como si fuese una placa de braquiterapia. Cuando el año pasado estudié los diferentes tipos de braquiterapia que habían, llegué a la conclusión de que según la energía, según los efectos secundarios en los tejidos cercanos, el que menos daño produciera era el rutenio 106, que utilizan mucho en Brasil y en Europa para melanoma uveal y también para infiltración de carcinoma epidermoide de esclera. Y en segundo lugar estaba el Intravin, encima del yodo 125, que se utiliza mucho en Estados Unidos, porque la penetrancia es mayor en el yodo que en este tipo de radiación. ¿Y qué efecto has visto en la cicatrización de la herida quirúrgica? ¿No la altera mayormente? Bonito, sí porque no, como dijo Mario, nosotros no recubrimos con membrana, ni hacemos rotación de colgajos, ni hacemos plastillas. Entonces, a darle radiación es como una betaterapia, disminuye la probabilidad de que crezca un pseudoterigio allí, así quedan realmente bonitos. Ajá. Siempre y cuando no hagamos una escleroqueratectomía, porque en esos casos sí podría haber un DELEN después, ¿no? Tenemos 2 casos anecdóticos en los cuales teníamos 2 pacientes con carcinoma epidermoide córneo, uno escleral y uno córneo conjuntival, que los tuvimos durante más de un año con interferón, donde se había reducido la lesión no más del 50% y con recrecimiento en el tiempo. Entonces a los 2 fueron un tratamiento casi simultáneo con unos 20 días de diferencia. A los 2 decidimos, si teníamos esto ya probado con más de 45 pacientes, dijimos vamos a usarlos tal como fue diseñada la máquina, como intraoperatorio. Así que hicimos una resección tumoral lamelar, una reducción tumoral, porque quedó tumor en el lecho. Hicimos esa resección lamelar
inmediatamente se aplicó el Intravin. Y estos dos pacientes que tenían esclera comprometida están ya 13 meses sin recurrencia. Son dos casos súper anecdóticos que ya van a ser publicados en los siguientes meses. Estamos dándoles un poco más de tiempo para ver qué es lo que sucede con ellos, pero hasta ahora realmente nos ha dejado una buena impresión acerca de cómo funciona este tipo de radiación, ¿no? Imagínense que ahora en estos casos, en los casos adicionales, las mujeres que tienen cáncer de mama ya no se las irradia tantas veces como tantos días seguidos como se hacía anteriormente, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, y como dijo Mario, para el melanoma, también para el carcinoma epidermoide, cuando las lesiones ya comprometen la órbita, hay que hacer una exenteración orbitaria, ¿no? Y si el margen, y si la lesión compromete hueso, pues hay que hacer una recesión ósea del hueso afectado, ¿no es cierto? En estos casos los pacientes van a ir a radioterapia complementaria también, y en algunos casos a quimioterapia. Pasemos a la siguiente. Y bueno, y cuando hay compromiso, metástasis parotidia y a nivel de la cadena ganglional cervical, disección radical de cuello, ¿no? Aparte de la exenteración orbitaria, ¿no? Entramos nosotros con el equipo de cabeza y cuello y hacemos una cirugía conjunta. Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión poco sobrelevada, algo plana, pero extensa, que puede abarcar toda la superficie corneal y parte de la conjuntiva vulvar paracorneal, como en estos casos? Vamos a hacer una cirugía, pero vamos a barrer muchas stem cell del limbo esclerocorneal y podemos tener opacidad corneal, alteración de la repitelización, podemos tener mucha molestia para el paciente. En estos casos usamos membrana amniótica. No va más o menos bien, en algunos casos bien, en algunos casos regular, pero para esos casos, por suerte, llegó el interferón. Llegó el interferón alfa 2B, así que comenzamos a utilizarlo en estos casos. Este fue nuestro primer paciente, que lo fue tratado en el año 2008. El chico había tenido ya resección de tumor de carcinoma epidermoide conjuntival en 2 oportunidades. Había sido tratado con radioterapia en 2 oportunidades porque había tenido una lesión como esta, una lesión grande. Esta medía 3 centímetros por 1 centímetro de profundidad. Ya estaba abarcando la órbita anterior y el único tratamiento para mí era radioterapia. Como ven, tenía xilograma pigmentoso y el globo ocular estaba así y el contralateral también. Bueno, fuimos a consultar con radioterapia, se hizo una junta médica y dijeron que no iban a darle por tercera vez radioterapia porque era incompatible. Iba a haber necrosis de todas esas zonas si se da radioterapia. Así que la única opción era exenterarlo. Y como me dio pena exenterarlo, hablé con mi amigo y ex jefe, el doctor Cordero, pues había visto que le había inyectado interferón a un paciente privado, le había inyectado para estas neoplasias escamosas, conjuntival, ya van a ver que se puede inyectar interferón subconjuntival, y le pregunté qué le parecía si es que le damos gotitas de interferón. Bueno, dijo, prueba, no vamos a perder nada, ¿no? Prueba 1 mes y si no, de todas maneras lo exenteramos. Y la sorpresa fue esta. Así estaba a los 2 meses. Le dimos 3 meses de interferón, a los 3 meses y medio le hicimos una biopsia y salió que había fibrosis. Ya no había carcinoma. Así que este angelito nos llevó a seguir con este tipo de terapias ya protocolizado. Hicimos 10 casos, presentamos al Congreso del 2010 y ganamos. Este chico nos hizo ganar el Premio Nacional de Investigación ese año en primer puesto. Así que desde allí nos volvimos muy hinchas del interferón. Pero ganamos el premio y a los 2 meses ya no había interferón alfa 2B en el Perú. Así que teníamos un problema. El interferón que había llegado es el interferón alfa 2A. Para que tengan una idea, en el Congreso Panamericano hubo una sesión de uso de interferón y yo hice una pregunta al público que había habido en la sala, más de 150 personas probablemente, y pregunté si alguien había tenido experiencia con interferón alfa 2A. Nadie levantó la mano, todo el mundo se quedó callado.
Estamos en el grupo de patología, por si acaso. No, me refiero internacionalmente, ¿no? Porque ya aquí usamos todos interferón alfa-2A. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo que pasa Bueno. es que no es fácil su uso porque cuando empezamos yo consulté con una doctora investigadora que habíamos contratado en el Lino para la parte de docencia e investigación y le comenté, tengo este tema que acá no tenemos interferón alfa-2B, he empezado a usar el interferón alfa-2A y ella me dijo, no, pero ¿cómo es posible que el paciente tiene que ponerle el gol estándar, no cosas que no están probadas? Entonces eso es lo que hace que a veces uno no pueda mostrar o presentar algunas cosas que se ven la obligación, la necesidad de hacer por la falta de medios a veces, ¿no? O por la falta de medicamentos. Ahora ya con los casos que se han recopilado, una residente va a hacer el trabajo, pero solamente con los casos que tengan foto clínica pre y post. De modo que lo que está usando, sí, interferón alfa-2A. Y eso se han juntado 20 casos que tienen esas condiciones, que tienen todo el seguimiento fotográfico, y entonces lo que está haciendo ella es evaluar el área de la lesión y luego la respuesta positiva y solamente interferón alfa-2A, pero ya es una casuística, una serie de casos, ¿no? O sea, va a ser más relevante que solamente el problema que tuvimos al inicio, ¿no? Cuando lo hicimos todos habían sido con biopsia previa, de displasia o carcinoma epidemia in situ o infiltrante. Bueno, como ya teníamos la receta, simplemente cambiamos el B por el A y usamos la dilución de 1 millón de unidades internacionales en 1 millón de solución fisiológica. Claro, porque no había receta, nos hemos cansado de navegar en la web y no encontramos interferón alfa-2A por ninguna parte. Solo lo encontramos aquí en el Perú en frascos. Así que bueno, seguimos el mismo esquema de usarlo por 30 días seguidos, una gota 4 veces al día, una pausa de 7 días, que ahora ya no la hacemos y que el paciente no tiene molestias, continuamos. Y habíamos logrado un 80% de respuesta. Lo hemos usado durante ya 7 años y bueno, la forma subconjuntiva también la hemos utilizado en una dosis de 3 millones en 0,5 mililitros. Lo inyectamos cada semana o cada 15 días. Pasemos a la siguiente. Bueno, estos serán los resultados de interferón alfa-2B. Pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Esta masa tumoral, un carcinoma epidermoide. Miren cómo a los 2 meses ya no había nada. Pasemos a la siguiente. Esta es con el B, ¿eh? Una displasia severa. Como a los 2 meses prácticamente no había nada y a los 14 meses seguía no había recurrencia, ¿no? Libre de enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, así que hemos utilizado el lab por buen tiempo. Hace 1 año y medio hice un corte en el cual estudié las más o menos 30 casos de pacientes que se habían utilizado este tipo de interferón A. Y la conclusión, a grosso modo, fue de que su efectividad había sido entre el 55 a 60%, no 80% como en el B, ¿sí? Así que, pero se me hizo una crítica al estudio en el cual el diagnóstico había sido clínico, más no por por estudio histopatológico, ¿no? Así que para resolver ese problema ya hemos comenzado con un nuevo protocolo, vamos 3 pacientes y los pacientes son sometidos a una biopsia. Pero para hacerlo rápido, esta biopsia la hemos comenzado a hacer el mismo día de la consulta que recibimos al paciente, con anestesia en gotas y con una aguja 25. Hacemos una Westcott, hacemos la biopsia en lámpara de hendidura para no hacerle perder tiempo al paciente y no necesitar hacer las operaciones. Los tres primeros casos han sido bastante bien. Así que operaciones pequeñas lo hacemos de esta manera y si son grandes, con un dispositivo en sacabocado, hacemos la biopsia el mismo día de la operación y comenzamos con interferón al día siguiente. Como ya tenemos el diagnóstico clínico, va corriendo la patología y vamos avanzando con el paciente. En algunos casos esperamos 1 semana para tener la patología. Pasemos a la siguiente. Entonces en ese caso ya vamos a tener un trabajo con estudio histopatológico, ¿no? Que le va a dar más veracidad al estudio. Bueno, este fue un caso que lo hemos repartido, lo hicimos con David Cruzado. David Cruzado es oftalmólogo oncólogo que se formó con nosotros y trabajó hasta hace unos meses con nosotros. Actualmente está
haciendo un entrenamiento de retina quirúrgica en México. Esperemos que vuelva y que vuelva al equipo del INEM. Sabe que tiene las puertas abiertas en el instituto. Así que bueno, él tuvo la inquietud de poder indexar este trabajo a través de la Sociedad Española de Oftalmología. Fue recibido, bueno, ya está en la web, ahí lo pueden encontrar. Y el título fue Interferón alfa 2A como tratamiento alternativo en las neoplasias escamosas conjuntivales. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Recibimos este paciente, miren. El diagnóstico clínico para nosotros era un carcinoma epidermoide. Le hicimos una biopsia y era un carcinoma epidermoide infiltrante con compromiso de la esclera y con mucho compromiso de la esclera. Calculo aproximadamente un 80% de la esclera y de la córnea. Pasemos a la siguiente. ¿Tuvo examen de imágenes? No, porque no teníamos VM en ese momento. Ahora tenemos el VM50, así que a todos los pacientes los llevamos VM50 por una cuestión ya de protocolo de nosotros para poder estudiar un poco más el VM en estas lesiones. Bueno, se estudió que eso es la única diferencia que hemos encontrado en la bibliografía acerca de interferón alfa 2, B y A es un aminoácido. Solamente cambia un aminoácido en toda la molécula y esa es la diferencia. Para los oncólogos clínicos, al dar tratamiento de quimioterapia, para ellos les da igual tener interferón alfa 2A o B, para ellos es lo mismo. ¿Sí? Para nosotros no, pero para ellos es lo mismo. Por alguna razón al Perú solamente llega el A. No sé cuál es, no sé si serán cuestiones comerciales de las empresas importadoras, pero solamente llega el A. Un punto a tomar en cuenta es que en Europa el interferón vale como $1.000. En Estados Unidos debe valer más o menos $300, $350 la ampolla. En el INEM valía 18 soles la ampolla de interferón y era de la India. Y con ese interferón de la India lográbamos la misma eficacia que en Europa y Estados Unidos, 80%. Bueno, pasemos a la siguiente. Pero ahora no permiten que se venda a pacientes de otros hospitales. Lo que pasa es que estoy allí haciendo mis labores administrativas desde hace un año, porque el interferón está en el INEM solamente para tratamiento de los pacientes con melanoma que tengan historia clínica en el INEM. Por eso es que hace buen tiempo no podemos conseguir para nuestros pacientes. A nosotros a veces no nos quieren vender, pero si ustedes buscan en Google AC Pharma, es el mismo interferón que compra el hospital, solo que en vez de costar 50 soles, AC Pharma se los vende por delivery a su casa a 250 soles la ampolla. Así que busquen AC Pharma, hay un teléfono de delivery y se lo pueden llevar a ustedes o al paciente a su casa con su simple receta. Eso hizo que el doctor Villalobos pasara el 5FU porque el paciente no puede pagar 200 soles a él. Bueno, este paciente tiene 37 años ya, refería 8 meses de tiempo de evolución, tenía una lesión de más o menos 25 por 22 milímetros de diámetro, se hizo una biopsia y se corroboró que era un carcinoma epidermoide y se comenzó a dar un tratamiento con interferón 1 millón en 1 mililitro de solución fisiológica, una gota 4 veces al día por 4 meses. Pero el problema de este paciente, han visto el tumor, ¿no es cierto? El problema es que el otro ojo era maurótico y era un paciente HIV positivo y este era su único ojo servible. Entonces hicimos una junta médica con radioterapia, pensando que radioterapia iba a decidir darle radioterapia externa y solucionar el problema. Bueno, después íbamos a tener el problema también de una retinopatía por radiación, que lo podemos manejar de alguna manera tal vez. Pero los radioterapeutas concluyeron en una junta médica multidisciplinaria de que la dosis iba a terminar atrofiando el ojo. Así que dijeron, no va a radioterapia, que oftalmología se haga cargo y que lo enuclea al paciente. Esta fue la conclusión de la junta médica. Así que, bueno, volvimos un poco cabizbajos al consultorio y le dijimos al paciente, bueno, probaremos interferón, a ver qué pasa.
y le dimos el chance de un mes con interferón antes de tener una enucleación. Pasamos a la siguiente. ¿Y por qué no probaron interferón inyectable y hacer una lesión tan gruesa, tan extensa? Porque uno espera que el tratamiento tópico funcione en lesiones más planas, ¿no? ¿No se probó antes inyectable, subconjuntival? Como recordarás el primer caso que tuve, el paciente con psorioma pigmentoso, un tumor de 3 centímetros por 1 centímetro de espesor. El caso más difícil fue uno de los que mejor respondió con gotas. Si el más difícil y el más grande respondió con gotas, en mi experiencia comenzó con gotas. He inyectado muchas veces su conjuntival, pero el impacto que tuve con ese chico fue realmente contundente. Entonces, en mi experiencia, si las gotas funcionan, van a funcionar. Cuando uno inyecta su conjuntival y no reduce como uno quiere, en algunos casos uno puede ser perseverante y puede ir positivamente, pero tiene que darle varios meses inyecciones cada semana o cada 15 días y puede haber una reducción después de cierto tiempo, probablemente 3-4 meses, como ya me ha pasado. Pero para mí ha sido contundente. El que va a responder rápido, va a responder rápido. En este caso yo necesitaba una respuesta rápida y una forma de hacerlo con gotas. Bueno, fue la decisión del momento en todo caso, ¿no? Pasemos a la siguiente. Así estaba el paciente, ojo en exotropia porque estaba en amaurosis, la patología que los patólogos pueden leer mejor que nosotros. Vean la lesión y a los 4 meses. Así que después de eso dije al paciente que haga una promesa al santo que más sea devoto y que cumpla su promesa todos los años el resto de su vida, porque realmente esto es milagroso. Sí. Pasemos a la siguiente. En los casos nuestros nunca hemos aplicado la gota en casos de tanto espesor, ¿no? Bueno, Las lesiones son más planas, ¿no? yo ya tengo 2 casos, y el primero de nuestro uso de interferón, que fueron casos muy grandes y que se han respondido solamente con gotas, ¿no? Pasemos a la siguiente. Así que bueno, no hay que menospreciar el interferón alfa-2A. Yo calculo a grosso modo que tiene un 50-60% de efectividad. Creo que en muchos casos vale la pena usarlo. Más no usamos 5-fluoracilo o mitomicina. Tal vez en algún caso difícil lo utilizaremos, pero habitualmente si el interferón no va bien, decidimos continuar con cirugía o radioterapia. Así que yo creo que realmente es válido usar el interferón alfa-2A, ya que no tenemos el otro en el Perú. Un comentario. Disculpa, la otra está levantando la mano. Disculpa, solo quería preguntarte si en ese caso, que de verdad es espectacular, ¿has empleado alguna resección quirúrgica o simplemente Ninguna, doctora. solamente Solamente gotitas. ¿Y cuánto tiempo de una a otra foto hay? 4 meses. Increíble. Mis respetos. Y lo íbamos a nuclear, ¿eh? Pero bueno, le dicen chance. Lo íbamos a nuclear, sí. Mira, en los casos que tratamos han sido en 2 fases. En la primera fase lo que me hacía tratar era la difusa invasión, pero sin que fuera nunca, jamás intenté con una lesión tan gruesa como esta, ¿no? Tan grande. Y ahí tenía, como dices tú, perfecto el 50-60% de éxito, hasta tal vez 70%, pero eso era, hasta ahí llegué. Luego ya dejé de atender y siguió el doctor Villalobos. El doctor Villalobos escogía mejor los casos, ¿no? Eran lesiones difusas, pero más planas que las mías. ¿Y a qué porcentaje de éxito habrán llegado? Hasta un 80%. O sea, Pero lesiones más planas. más planas. Más planas, o sea, no tan elevadas, ¿no? En algunos casos he utilizado también lesiones elevadas Para reducción. para reducción y en algunos casos sí también ha habido respuestas algo parecidas a las que se ven en esta imagen. Yo tuve 2 Pero casos. son el menos. Yo tuve 2 casos que son interesantes porque venían siendo tratados en el seguro, los habían operado en el seguro, habían estado bien, pero habían hecho una recurrencia. Y en el seguro lo que aplicaban era mitomicina tópica si había recurrencia. Entonces estuvieron con mitomicina tópica y como no respondieron, les plantearon enucleación. Entonces ya como una alternativa fueron al lino
y yo los metí en interferón alfa 2A, y fueron los casos que respondieron más rápido, porque solamente en un par de semanas ya había resolución completa de la lesión, pero era una lesión pequeña, ¿no? Una recurrencia que la habían captado pues tempranamente, ¿no? Pero me hizo pensar que tal vez cuando uno utiliza en algún caso mitomicina pueden potenciarse los efectos si se usa un medicamento y luego el otro o viceversa. Nunca probé lo inverso, ¿no? Venían ya con la mitomicina, ya no la estaban usando y luego le aplicamos interferón alfa 2A y fueron las más rápidas respuestas que tuvimos, ¿no? Y se evitó la nucleación también. Sí, acá en el caso del interferón, yo pienso que habría que ir al mecanismo de acción que tienen estos medicamentos, ¿no? Ellos estimulan parte de la respuesta inmune del propio paciente hacia las células tumorales o las células neoplásicas, ¿no? Entonces, o parte de eso es su mecanismo también, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales también ha habido respuestas espectaculares, o sea, por ejemplo, tuve un caso en el cual tenía prácticamente casi tomado los 360 grados del limbo, estaban tomados, y en 2 semanas prácticamente estaba casi limpio ya toda la superficie ocular, ¿no? Entonces, en algunos casos se ven así respuestas espectaculares, ¿no? Pero eso depende de algún factor de las células neoplásicas. Tal vez el origen de la neoplasia pueda ser viral también, ¿no? Porque tiene también un efecto antiviral, ¿no? Si es por HPV, ¿no? Podría estar relacionado con eso. Habría que investigar más sobre ese tema, pero es algo en la neoplasia o en el propio paciente hace que haya una respuesta mayor en algunos casos que en otros, ¿no? Y es muchas veces indistinto del tamaño del tumor, de las características clínicas del tumor, ¿no? No hay algo específico que yo haya observado que sea algo predisponente para esa respuesta, ¿no? Hay algunos pacientes que responden muy bien, sin embargo hay otros pacientes que no responden poco o otros lentamente, entonces habría que investigar más al respecto. Con respecto a eso, justamente hemos tenido una reunión con el departamento de genética y en 2 semanas debemos estar empezando ya en un protocolo en el cual ya no tomamos una biopsia, sino vamos a tomar 2 biopsias de estos casos. Una se va a patología y la otra se va a buscar PBH por el servicio de genética para evaluar tratamiento de interferón, si es que hay alguna interferencia ahí con el papilomavirus presente en el tratamiento de interferón alfa 2A. Así que por lo menos a fin de año tengamos alguna información, así que... Tal vez sea que más bien cuando hay un virus de por medio no funciona, porque yo lo probé en un caso de papilomatosis conjuntival difusa, era un paciente joven que también tenía focos laringios, y yo esperaba por lo menos una reducción tumoral. La lesión era más grande que eso y no pasó nada. Entonces quizás sea que cuando no se deben a virus, más bien pueden responder más, eso lo demostrará su Sí, pero habría que tener en cuenta que los papilomavirus humanos también tienen varios serotipos, ¿no? Sí. Son múltiples, ¿no? Entonces, por esa razón que incluso está reportado también en la literatura, ¿no? El uso del interferón para las papilomatosis, ¿no? Y muchas veces en los reportes se ven que hay buenas respuestas, ¿no? Sin embargo, en la experiencia que yo también he tenido en estos casos, no siempre es buena respuesta, pero en algunos casos también hay respuesta, ¿no? O sea, yo pienso de que habría que ver el serotipo del virus. Esperemos de que en el estudio que va a hacer en el INEM se haga eso también, ¿no? Especificar el serotipo, el tipo de HPV, ¿no? Para poder determinar si eso también está relacionado. Así es. Yo lo he usado en un paciente con sarcoma. Se ha obtenido una respuesta poca, pero el paciente no estaba con tratamiento antiviral. Entonces infectología sugirió sarcoma de Kaposi. Y entonces sugirió primero que reciba su tratamiento antiviral, su tratamiento completo, y ahí ya recién comenzar con el interferón, o sea, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Conjuntival. Indicado. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y nos veremos el segundo martes del mes de mayo para la segunda sesión de este capítulo de oncología ocular y patología ocular, ¿sí?
Muchas gracias a todos.